Siguiente pregunta entonces. ¿Puedes explicar cómo surgió el ITCCS en 2010? Su enfoque y los casos judiciales, por favor. Bueno, después de que me excluyeron de Canadá tras la disculpa, que según la ley, una disculpa significa una justificación de lo que hiciste. Así que legalmente significaba que no hicimos nada malo. Puedes pensar que estamos pidiendo disculpas. De hecho, lo que estamos haciendo es simplemente eximirnos de responsabilidad legal. Nadie va a la cárcel, ese tipo de cosas. Pero cuando llegó esa disculpa y todo quedó resuelto, recibí una invitación para ir a Dublín al año siguiente, en 2009, y a Italia por parte de grupos de derechos humanos allá. Querían escuchar sobre, ya sabes, habían oído hablar de mí y todo eso. Y mientras una puerta se cerraba en Canadá, otra se abría en Europa. Así que formamos, y cuando digo formamos, me refiero a que muchos sobrevivientes de la Iglesia Católica en Irlanda estaban realizando estas protestas y había mucho movimiento en las calles. Había miles de personas en las calles de Irlanda cuando salieron a la luz las primeras revelaciones de cosas como las lavanderías de las Magdalenas, donde los niños eran obligados a trabajar hasta la muerte por la Iglesia Católica. Todo eso estaba empezando a salir a la luz. Incluso encontraron una fosa común con 800 bebés y recién nacidos, con sus esqueletos destrozados. Parecía un asesinato ritual en una cisterna en Tuam, Irlanda, en la costa oeste, en Galway. Y todo esto estaba saliendo a la luz. Así que me invitaron. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Porque con ese acuerdo judicial, la Iglesia Católica está redactando el informe oficial sobre sus propios crímenes, igual que en Canadá. Así que querían pedir mi consejo. Y les dije, miren, tenemos que unirnos más allá de las fronteras, ¿verdad? Y establecimos este tribunal para hacer exactamente eso, unir a los sobrevivientes, porque estábamos enfrentándonos a corporaciones multinacionales, incluyendo la más antigua del mundo en Roma. Y al mismo tiempo me invitaron a Italia, unos grupos de allá, y la verdad nos divertimos mucho en Italia porque estábamos haciendo exorcismos justo afuera, en la Plaza de San Pedro, estábamos haciendo protestas y como que no sabían qué hacer con nosotros, ¿verdad? Estaba yo y algunos nativos que trajimos de Canadá y ellos estaban enloquecidos. Pero fue interesante porque uno de los senadores, un senador italiano llamado Furio Colombo, me apartó y me dijo, sabes, cuando te enfrentas a la Iglesia Católica tienes que darte cuenta de algo. Y este es un tipo de unos 80 años. Es un político experimentado. Él dijo, la mafia, el Vaticano, el gobierno, todos son la misma gente y solo les importa una cosa, su dinero. Sabes, todos ellos tienen cuentas en el extranjero, el Banco del Vaticano procesa muchas de estas cuentas offshore y el dinero de la droga y el tráfico de armas y todo ese canal, y no quieren que eso se vea afectado. Así que, ya sabes, tienes que cuidarte. Él me amenazó. Estaba preocupado por mí, ¿verdad? Porque yo estaba ahí en la Plaza de San Pedro. Pero cuando haces estas cosas con valentía, tienes una protección. Y no puedo explicar qué es eso, pero por eso tengo esperanza, porque nunca habría pensado que esto llegaría tan lejos. Pero creo que eso muestra la debilidad del sistema, y eso es porque unimos a la gente. Establecimos un tribunal internacional no solo para documentar, sino también para presentar cargos penales. Tuvimos dos casos judiciales de derecho consuetudinario que ayudaron a forzar la salida del Papa Benedicto, acusaron a la reina Isabel, todo eso, ¿verdad? Y de eso han surgido todo tipo de cosas, incluyendo la conciencia actual sobre el tráfico de niños y los rituales satánicos. Eso surgió de todo el trabajo que estábamos haciendo hace 10, 15 años y más allá de eso. Así que, ya sabes, te muestra cómo funciona, ¿verdad? Absolutamente. Así que surgieron pruebas del trabajo del ITCCS, incluyendo tráfico de niños a alto nivel, como acabas de decir, y tortura y asesinato ritual satánico que involucra a la realeza holandesa y británica, crimen organizado del Vaticano, que es el noveno círculo. Eso es un... Hasta donde sabemos por testigos presenciales y algunos documentos del Vaticano que descubrimos, había una fuente en la Biblioteca del Vaticano, quien en realidad, para dar un poco de contexto, este bibliotecario en el Vaticano ya no trabaja ahí, pero en 2004 filtró información al London Observer. Creo que fue una copia de esa política, Crimen Solicitanus, por la cual en la Iglesia Católica, si se reporta una violación infantil, se encubre de inmediato. No se debe informar a la policía. Y es una política vigente que existe desde 1929. Bueno, el mismo tipo que filtró ese documento también compartió con personas y me lo dio a mí a través de un canal indirecto, algo llamado el Noveno Círculo. Era una referencia al Círculo de los Nueve y al Noveno Círculo establecido por los jesuitas en algún momento de los años 1700. Se mencionaban diferentes fechas. Y básicamente es una red de sacrificios de niños. Y al principio se usaba para controlar a políticos, papas y otros.
Se esperaba que asistieran, ya sabes, eran invitados. Y una de las testigos presenciales, Anne-Marie von Bienenberg de los Países Bajos, participó en una de estas ceremonias del noveno círculo. Ella fue engañada para ir allí por su esposo, que era parte del culto, y pensaron que iban a una cena. Lo siguiente que supo fue que había un niño en un altar. Y todo está siendo grabado. En ese momento chantajean a jueces políticos, los atrapan de esa manera. Y esa es una de las cosas. Pero también es un sistema de vampirismo energético, donde en la misa católica o en la misa negra satánica se cree que tú recibes vida y rejuvenecimiento a través de la sangre de los inocentes y el sufrimiento de los inocentes. Y ellos literalmente creen eso. Así que hay un paralelismo muy claro. Realmente creo que es el mismo ritual. Pero comenzamos a documentar esto con testigos presenciales en el lugar. Anne-Marie Tus House. Puedes ver estos enlaces en línea. Tous fue criada. Estas son familias satánicas intergeneracionales vinculadas con la Iglesia Católica. Ella fue llevada desde los 2 o 3 años de edad a lugares como el castillo de Caernarfon en Gales. Ella mencionó haber visto a Mountbatten, al príncipe Felipe y a varios papas participando. Básicamente los niños son torturados horriblemente, asesinados. Sus cuerpos son cortados y se los comen. Es una forma de, entre comillas, comunión cuando se alimentan de ellos, y cualquiera que no participe también es asesinado. Y hay todo tipo de cosas aún más horribles que ella describe. Pero el punto es que este noveno círculo al que se hace referencia está atestiguado no solo por testigos presenciales, sino incluso por gente de la iglesia, que ya ves, la belleza de hacer una audiencia pública es que empiezas, tu enemigo empieza a dividirse, se crean divisiones, la gente empieza a entrar en pánico y la gente sale a la luz. Los de adentro dan un paso al frente. Y he hablado con estas personas, ¿verdad? Que han presenciado estas cosas, que son parte de la red policial de protección. Como una de las cosas que hacen en las afueras de Bruselas, hay un campo que usan. Y ahí estoy yo y Tous en video caminando por ese lugar y ella está mostrando dónde estaban enterrados los niños y todo eso. Y la policía y los soldados en Bélgica acordonan estas áreas y porque son las familias reales, las llamadas familias reales holandesas, belgas y británicas, están involucradas en todas estas cosas. Y esto tiene siglos de antigüedad, y probablemente esto se remonta incluso mucho antes de eso. Ya sabes, si sabemos algo sobre cómo funciona el poder en la historia humana, sí, estas cosas han existido desde hace mucho tiempo. Pero ahora está respaldado por mucho dinero. Aprendimos que Drangato, que es el nombre de la mafia europea, proporciona a muchos de los niños de lugares como centros de detención juvenil, hogares de acogida y orfanatos católicos. Hay una fuerte conexión entre Durangata, la mafia, el Vaticano y diferentes familias reales. Y ya sabes, el problema no es la falta de pruebas, es qué haces con ellas, a dónde las llevas. El único recurso es que nosotros lo forcemos. Pero entonces, ya sabes, te enfrentas a un enorme sistema de poder e intereses creados. Y no creo que ningún sistema sea inmortal. Quiero decir, está empezando a desmoronarse como vemos ahora, pero tienes que dar el ejemplo. Tienes que crear esa energía alternativa de la que habla Sun Tzu. Recupera tu chi. Crea tus propios tribunales, tus propias asambleas, tus propios medios, donde documentes estas cosas. Y entonces ellos tienen que responder. Pero siempre acudes a ellos, a sus tribunales, a sus medios. Olvídalo. Es un suicidio, ya sabes.